Walata yukama sutinirakia hayuk satoqetu panaka hutan oyap haraki provincia toqenaka. Yastika toqtañani pachara tipqiñataki hilata Pedro Flores hupa purnoqtaniraka ampi hilata Pedro askay pukipan arstawañani pacharo atipqañani. Hermano Freddy, yo pagar mawa. Acá programa son pejo más está y siempre cuando ka toktes to ka toketra, yo pagar mawa. Como aquí pa tunca provincia que canistas que toca radio sangraviel lo que tokot. No tengo más preocupación más ciudadana jamás, entonces rato que falta hoy a tiempo que jarek pecha, rato que ojalá no hay que autónomas rato que han que rato que de hermano Freddy. Conoce te maine vale apurata coges hayu ka trancadera otra ya se que se van a carman pasajeros saraka makatao sarak hayu campi pacha makiwa makip haraki. A ver, arstawañani hilata. Ya hermano Freddy, ¿sabes hermano Freddy? Estamos un poquito preocupados por este dúo que hemos ganado en estas elecciones 25 y en este momento me preocupa porque yo voté por el capitán Lara, ¿no? Entonces como ciudadano del Alto, entonces aquí el binomio está mal, el Rodrigo Paz está un poquito queriendo alejarse y lo que él ha manifestado en la campaña, ahora otra cosa hace, y eso me preocupa a mí personalmente, y cuando el señor Lara habla unas cosas que el pueblo piensa, que este país piensa, que aquellas cosas que podemos solucionar, arreglar en primer lugar, y parece que el Rodrigo Paz no va a tocar aquellas cosas, a mí me hace dudar. Entonces, hermano Freddy, yo vengo ahora, con lo que están un poquito distanciados, parece. Entonces yo quiero, como ciudadano de este país, pues, como yo apoyo al capitán Lara, pido al Rodrigo Paz y estos los dos binomios, como han ido a la campaña, tienen que los dos juntos dialogar, hablar y gobernar este país. Los dos tienen que coordinar todo aquello. No puede ser yo soy presidente, tú eres el vicepresidente, nada que ver. No, aquí los dos es. Y el pueblo piensa que el 90% ha votado según las encuestas y por Capitán Lara y los demás. Entonces, aquí yo creo que tiene que respetarse, mi querido Freddy, eso es. Entonces el país espera eso. Y si no van los dos juntos a dialogar, pienso que va a ir mal va a ir. Entonces, si hemos empezado mal y vamos a terminar mal, porque esa elección siempre voy a decir que estaba manipulado gracias a este gobierno Arce, manipulado por todas las instituciones y ahora por eso estaba amañado todo aquel y ahora nos sale con todas estas cosas. Entonces no había una democracia correcta, entonces por eso quizás estas cosas están fallando. Entonces yo pido pues que se llama que el capitán Lara siga adelante con su pensamiento, que todo se puede lograr y ojalá esto que sea a un beneficio de este país que vaya adelante, mi querido Fred. No, askiwa ukaja hilat kuyakana konate capitán Lara hupaja jepa una canar jarakio haus haniwa yasta yaus hituten ya no contesta si hilat kuyakanaka Rodrigo Paz kaypa yasta yaqa políticos ahí pana campeón maestras asesina canais ahora que ya na apreta asesina camas cara que ya hayukai pero acá si están o aquí tiene que te marca chirina caja mayip japoneno calle toquena cans askina xarant apjas panine haya siglata mista wayap chija sasin sarstaba para que kurkama te gilata Pedro pas saskara que hayu kamar kama aski gilat kuyakanaka kama hayu kape kam takat akanaka huchikisa hayuka haniwa mamarka askirjama irpharktan tanuka ain acharuki sarje maineja y hasta maisa tocar sar maini maisa tocar hayuka sapjaraki kapanakaja el carro hay que jalar con un rumbo no a otro lado así hay gilata Pedro. Sí, Ocamape, hermano Fred. Entonces por otro lado también nosotros yo por ejemplo no he votado porque la DEA vuelva. Ya ahora están hablando la DEA que vuelva. Ahora yo digo, a ver, a esta parte del tiempo, estamos en otros tiempos también, ¿no ve? Ya estamos en otros tiempos que el mundo está cambiando, hermano Freddy. Entonces hoy no podemos seguir patinando en este mismo lugar tantos años. Mire, ya soy viejo, todo incluso en menos de 70 y tantos años, hemos visto la vida política. La DEA cuando estaba aquí, ¿qué ha hecho? No ha hecho. Ahora vemos, ellos hacen unos grandes negociados, habían sabido hacer. A ver,
a ver, la DEA, ¿quién le controla a él? Entonces, nosotros no me hemos votado, pues, pero si la DEA viene con otras intenciones, ya no va a ser así. Ahora no sé, el Comando Sur, todo eso, me parece que aquí quiere llenar el Rodrigo Paz, todo eso, con el beneficio que le va a dar dinero al Estados Unidos, porque si el de Estados Unidos le da dinero es condicionado, hermano Freddy. Entonces, no podemos necesitar. Tenemos militares, tenemos policías. ¿Dónde está tantos años que podíamos mejorar nosotros? Tenemos policía, gente, o se nos nueva policía para para todos estos aspectos del narcotráfico, todo aquel, tiene que controlarse. Pero si la DEA viene, no pues, mire, imagínate, esta es la DEA, hermano Freddy. Colombia había tenido 8 bases militares americanas. Ahora los 8 bases militares americanas, ¿en Colombia ha desaparecido la droga? No ha desaparecido la droga. Más bien, señores, según los analistas, dicen, señores están haciendo un gran negociado. Ellos venden a Asia, a Europa, todas esas cosas. Imaginen, esas cosas, esos trabajos hacen la idea. Entonces, no es bueno para nosotros. Entonces, yo creo que pensaremos muy bien. Aún es tiempo todavía, no podemos, nosotros somos independientes, soberanos, un país. Entonces, ¿dónde está la independencia? ¿Dónde está la soberanía entonces? Entonces, que vengan pues todos los chinos o rusos también aquí a controlar. Entonces, yo pienso que nosotros hay gente, aunque somos un país pequeño, pero tenemos gente que podemos manejarnos nosotros mismos, hermano Fred. Bueno, wali que la Pedro por aniwait kurate pache que jaraki vayas a caron jalanita urjaru pene jota vayata ni apuse ipu pacharo hukam peksa toket aruskip nyataki. Wali. Ya, wali que es que hermano Fred, como apanar tiempo, gracias hermano Fred.